Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión en vivo número 2 del módulo 8. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez y soy su facilitador, su asesor virtual en este muy interesante módulo que nos toca trabajar, ¿no? Y como ya tuvimos esta primera semana de experiencia pensando en qué significa ser social, ¿no? Pudiendo integrar como todos estos elementos que tienen que ver con la persona y que cómo podemos descubrir que no somos solo una parte o una cosa exclusiva, sino que tenemos una amplia gama de situaciones que nos van integrando y nos van generando y produciendo cosas que nos hacen ser personas y ser seres sociales. Evidentemente, al estar dentro de una sociedad, pues tenemos que poder adaptarnos y poder compartir y poder construirnos en función de esa sociedad. Como tema muy importante para poder hacer esto, pues son los derechos humanos, que fue justo lo que revisamos la semana pasada. Entonces, esta semana tenemos nuevas actividades y nuevos temas bastante interesantes que van en función con estos derechos humanos, con estas bases que acabo de comentar, que son muy importantes, que ustedes las tengan muy claras. En este caso vamos a empezar a meternos en la investigación, en el proceso científico, un poco haciendo la referencia, si recuerdan módulos anteriores, en donde precisamente se han trabajado este tipo de cuestiones, ¿no? Que es la investigación a través del método científico. Y bueno, básicamente partimos en este módulo 8 para poder no solo difundir la gran importancia que tienen los derechos humanos, sino también el poder realizar investigación y profundizar con respecto a esas situaciones, sobre todo pensando en lo que está sucediendo en nuestro país en la actualidad. Creo que es alarmante todas las transgresiones que estamos viviendo en torno a los derechos humanos. Poder pensar en la sociedad, en nuestra comunidad, cómo esto impacta y cómo tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos y tenemos que ayudarnos entre todos. Finalmente somos seres sociales y por lo tanto, pues buscamos esa evolución, ¿no? Una evolución de la sociedad. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Vuelvo a darles la más cordial bienvenida. Esto, digamos que fueron unas palabras introductorias para ir pensando justamente el tema de esta sesión de la semana pasada, de esta semana que nos tiene pues bastante interesados con todas estas cuestiones que están sucediendo y con las cosas que podemos hacer, que podemos investigar y que podemos entender. Creo que eso es lo más importante, ¿no? El poder pensar sobre estas situaciones para encontrar un entendimiento y así reflejar ese resultado, ¿no? Ese entendimiento en un producto, que serían las actividades que están asignadas para esta semana. Básicamente la orden del día consiste en la conexión de los aprendizajes. De ahí hablaremos sobre la presentación de la semana, es decir, un poco hacer como este repaso, ¿no? De qué tiene la semana, qué cosas, qué temas, qué situaciones interesantes nos presenta, para así poder realizar las actividades que están agendadas, ¿no? Y que están requeridas
finalmente, las recomendaciones para tener una semana exitosa y las dudas para cerrar, ¿no? Aclarando todo esto que surge. Les agradezco mucho que ya están teniendo esta interacción en el chat, así que muy buenas noches. Veo que las personas que se están conectando no tienen sus nombres, entonces, ¿cómo puedo saludarlas? Más que Yesenia. Muy buenas noches. Y bueno, las otras dos personas que tienen nombres como automáticos, ¿no? Automatizados, bueno, también muy buenas noches. Cualquier duda pueden escribirla ahí en el chat o también al final vamos a dar como esta pausa, como este chance para que en caso de que lo requieran pueden hablar, ¿no? Directamente para entender sus dudas. O si no, en el transcurso de lo que ocurre en esta sesión, ustedes vayan ahí escribiendo. Ok. Marisol, muy bien, qué bueno. Eso, pónganme su nombre, las personas que tienen una cosa ahí automatizada, está bien, pónganme su nombre para que yo sepa, pues, por lo menos con quién estoy interactuando. Muy buenas noches, Marisol. Bien, esa es la orden del día. Vamos a iniciar con la conexión de los aprendizajes. Un poco me parece que debe de quedar muy en claro lo que hicimos la semana pasada, que fue definir el concepto de identidad, quiénes somos como seres sociales, como seres que requerimos de una sociedad. Si no estuviéramos en sociedad, si no viviéramos en sociedad, no seríamos esas personas que somos. Evidentemente, todo esto nos va marcando y nos va definiendo quiénes somos y podemos construir justamente eso a través de lo que la sociedad nos brinda. Y hacemos todo lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y sentimos lo que sentimos gracias a esta sociedad, ¿no? Y el lugar en donde vivimos, los elementos culturales, la familia en donde nos encontramos. Por eso es muy importante poder hacer la reflexión, ¿no? Como poder tener en cuenta, poder identificar todos estos aspectos que se crean, que se generan y que nos van definiendo como personas, como quienes somos, ¿no? Tenemos un nombre ahí, por eso es que ahorita en el chat les ponía, ¿no? Díganme su nombre, porque justamente su nombre pues tiene que ver con su identidad, ¿no? Tiene que ver con quiénes somos y eso es verdaderamente muy valioso. Dentro de toda esta organización social, como ustedes se han dado cuenta, pues hay algunos parámetros muy importantes que revisar. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que fue la promoción en la semana anterior, que ustedes tenían que primero crear una infografía en donde colocaran información con respecto a los derechos humanos y algunas de las cuestiones que los involucran. También debían de proponer una difusión, ¿no? Es decir, un programa para la promoción de los derechos humanos entre la sociedad. Entonces, señalar, ¿no? Cómo el poder tener todos estos elementos que se integran para que seamos seres sociales y para que podamos convivir en paz y para que podamos ayudarnos y para que podamos evolucionar hacia lo más adecuado, que sería el bienestar, pues tenemos que integrar, ¿no? Para poder ser seres humanos completos, ¿no? O al menos aprovechar esta completud, ¿no? Como poder integrar lo que les decía, todos los elementos que pusieron en la actividad número 1, cómo fueron definiendo todas estas cosas que son parte de cada uno de ustedes, ¿no? Que los forman como personas, como seres humanos y que les crean una identidad. Evidentemente debe haber una libertad para poder expresar todo eso que son, ¿no? La libertad es básica y fundamental para sentirte libre, ¿no? Para poder manifestarte, para poder estar ahí, ¿no? Y poder disfrutar, poder tener este
bienestar, porque si estamos coercionados, si no somos libres, si estamos atrapados, pues evidentemente eso limita totalmente la experiencia humana. Entonces, junto a la libertad, por supuesto que está la responsabilidad, ¿no? Un autor que se llama Viktor Frankl, que escribió tiene varios libros, pero uno de ellos que se los recomiendo y que es un libro bastante interesante, se llama El hombre en búsqueda del sentido. Es un libro muy bueno porque menciona que cómo es, digamos, la psicología del ser humano, los comportamientos, los pensamientos, las emociones que se dan, que se generan en el ser humano cuando no hay libertad, ¿no? Es decir, cuando estás sometido. ¿Y qué mayor sometimiento que el estar o el haber estado en un campo de concentración de los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial? Para las personas que tengan un interés sobre ese tema, me parece que el libro justamente explica de una forma muy clara, muy puntual, muy sencilla, cómo la libertad pues es básica para poder experimentar todo este potencial que tenemos todos como seres humanos, como personas. Y que dice el autor, en realidad lo menciono por la siguiente frase que me gustó mucho y me llama mucho la atención, como dice: en Estados Unidos está la Estatua de la Libertad. Yo me pregunto, ¿en dónde está la Estatua de la Responsabilidad? Porque junto a la libertad debe haber responsabilidad, no pueden ir separadas, ¿no? Y creo que eso justamente tiene que ver con esta expresión, con esta experiencia de seres humanos. Es decir, libertad y responsabilidad van de la mano, van juntos y no se puede dejar una sin la otra, porque si lo dejamos, evidentemente se convierte pues en una especie de libertinaje, ¿no? De hacer lo que sea, y creo que tampoco se trata de eso. Un punto a reflexionar en el tiempo que estamos viviendo actualmente como sociedad, pues justo son los medios de comunicación en donde se da esta libertad de expresión, ¿verdad? Donde se exige esta libertad de expresión, pero también hay que pensar en esta responsabilidad de expresión, ¿no? Es decir, si te vas a expresar, hazlo con responsabilidad. Esto no quiere decir que haya que acabar, ¿no? Haya que callar, ¿no? Muchas de las cosas que incomodan o que no estamos de acuerdo, pero sí las formas, ¿no? De construir justamente estas dos cosas que van de la mano, insisto: libertad y responsabilidad. Entonces, otro de los temas interesantes que se integran en los derechos humanos es la igualdad, que es algo muy buscado, pero muy poco encontrado, ¿no? Sobre todo en un país como México. Y creo que esto es algo que se tiene que nombrar, que se tiene que mencionar. Una de las características de México es la desigualdad, ¿no? Somos un país bastante desigual que hemos creado justamente, y es por muchas cosas, ¿no? Tampoco no se trata de echar culpas, ¿no? O sentirse responsable, ¿no? Sino más bien es entender que como el sistema en el que estamos sumergidos genera mucha desigualdad, particularmente en un país como México. Y creo que nos toca como ciudadanos de aprendizaje, ¿no? Que estamos en este proceso de aprendizaje, en este proceso de preparación, de preparación, pensar en la igualdad y buscarla
en la mayor medida de lo posible, ¿no? Tratar de darnos cuenta que al final las personas que nos rodean tienen esta cualidad de seres humanos, esta cualidad de dignidad humana y que por lo tanto merecen el respeto, la libertad, la responsabilidad, los mismos derechos humanos y que todos, sin importar, ¿no?, la raza, el estatus económico, el género, que creo que también es una de las cuestiones o los grandes debates que, digo, parece más bien atrasado, ¿no? De esta igualdad o más bien desigualdad de género. Entonces, me parece que es impactante todos estos contenidos. No son suaves, son importantes. Y tenemos que pensarlos verdaderamente y tenemos que buscar hacer lo que nos toca, ¿no? La medida en que nos toca. Por ejemplo, una de las actividades que fue justamente la promoción, que evidentemente pues es un proyecto que queda ahí, no es que vayamos a promover los derechos humanos, que eso sería algo muy bueno, pero por cuestiones de tiempo no nos va a tocar. Sin embargo, en futuros módulos ya se irán encontrando con este tipo de situaciones, pero al menos sí tener esta conciencia de la importancia, ¿no?, de los derechos humanos, de poder difundirlos y de poder actuar conforme a nuestras capacidades. Bien, bueno, reflexionando sobre ese tema que es bastante complicado, vamos a pensar un poco en los contenidos de la semana que tienen que ver justamente con el método científico, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el pensamiento científico? Un poco tenerlo pues muy en claro, ¿no? Al menos para poder informarnos adecuadamente, para poder tomar las decisiones, ¿no?, necesarias, las decisiones adecuadas con respecto a la información que nos toca, ¿no? Y entonces aquí me gusta mucho hacer la reflexión, ¿no?, y mandar el mensaje de qué importante es el pensamiento científico en el sentido que nos permite investigar. Y esta cuestión de investigación no es que nos volvamos unos científicos como los que aparecen aquí, ¿no?, de bata y con el cubrebocas, bueno, que ahorita es eso lo que nos está pasando, ¿no? Tenemos que tener cubrebocas. Pero bueno, eso digamos que es lo típico, ¿no? El estereotipo de un científico. No necesariamente ser científicos del estereotipo, sino más bien científicos de la investigación y sobre todo proponiendo la investigación en ciencias sociales. Es decir, investigar es informarse adecuadamente, comparar toda la información, cuestionar las fuentes de información, si son fuentes de información confiables o no. Creo que todos estos parámetros son muy importantes para poder entender justamente el pensamiento científico y que lo que ustedes están haciendo dentro de Prepa en Línea CEP, con esta preparación que están obteniendo, debe de tener un rigor, debe de tener un parámetro, una medición científica, no es cualquier cosa. Ahora sí que no es una red social en donde puedes publicar lo que se te dé la gana, ¿no? Y muy irresponsablemente, eso sí, pero bueno, puedes poner lo que quieras en tus redes sociales. Aquí no, aquí verdaderamente sí se busca este rigor científico, ¿no? Poder encontrar fuentes de información confiables, que la información que yo estoy buscando sea relevante para el tema que estoy buscando y además que me permita tener información válida, información verdadera, información certera y no cualquier tipo de información que pues verdaderamente no vale la pena y solo se convierte en una pérdida de tiempo. Entonces la ciencia, el pensamiento científico, pues justo eso es lo que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a tener una información valiosa, una información confiable, una información interesante.
estudia diversos factores, ¿no? Diversos fenómenos como los naturales. Nosotros más bien en este módulo estamos enfocados en los fenómenos sociales, ¿no? Los derechos humanos, la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa en nuestra comunidad? Todo ese tipo de cuestiones es en donde estamos interesados en lo social. Ya ustedes tendrán módulos en donde se interesen por los fenómenos naturales y bueno, ahí van a ir viendo las diferencias, ¿no? Y se van a dar cuenta que como los fenómenos naturales ya tienen un poco más que ver con estas imágenes estereotipadas, ¿no? De científicos con batas y guantes y microscopios, y como los sociales, ¿no? Los fenómenos sociales tienen que ver más con la investigación, la observación de otro tipo, de otra manera, pero bueno, también es que se usa bata, ¿no? También pueden usar bata, ¿no? No pasa nada. Eh, Justamente lo que se genera, pues es el planteamiento de problema e hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, básicamente es una propuesta de explicación sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre ese fenómeno social en particular que se está investigando. El planteamiento del problema, recuerden, son estas preguntas que ustedes se hacen, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero descubrir? ¿Qué es lo que me quiero dar cuenta? ¿Qué es lo que quiero ver con respecto a esto que está pasando en mi comunidad, ¿no? Un poco hacer la revisión de estos elementos, ¿no? Los cambios en la sociedad que se generan a través de los cambios demográficos, los cambios tecnológicos, los cambios sociales, culturales, los ideológicos, los ambientales, todo eso impacta a la sociedad. Y es muy importante darse cuenta, ¿no? La demografía, ustedes la pueden ver, ¿no? La cantidad de población que hay, cómo esta influye en una forma, ¿no? En una forma de ser, en una forma de pensamiento. No es lo mismo nacer en una ciudad gigantesca con una población muy grande, como la población de la Ciudad de México, a nacer en una ciudad pequeña. ¿Sí? Donde tiene una población pues muy chiquita, ¿no? Y que no hay como todo este intercambio, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, que bueno, ya ahorita en estos tiempos la tecnología está más al alcance de todos, ¿no? Como que se puede obtener más fácil, pero antes no. Si ustedes recuerdan, los tiempos de la tecnología anteriormente, pues era muy difícil si vivías en una ciudad pequeña que llegara como, o tardaban mucho, ¿no? Tardaban mucho todos estos aparatos o todos estos servicios tecnológicos. En cambio, en las ciudades grandes, pues luego ya lo tenían, ¿no? Ya podían acceder a cualquier aparato tecnológico de ese entonces. Y bueno, eso pues ya genera una influencia total. Y actualmente con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, como la tecnología se vuelve pues la herramienta por excelencia, lo necesario, lo que nos permite mantenernos conectados. Bueno, nosotros ya de por sí desde prepa en línea C, pues ya hemos estado trabajando en línea. Sin embargo, nos damos cuenta que en otro tipo de situaciones, de lugares, de movimientos, se requiere de la tecnología. Las cuestiones sociales que, bueno, evidentemente son cosas que estamos viviendo como sociedad mexicana, nos estamos cuestionando las cosas, nos damos ese, por fin nos estamos dando el permiso de cuestionarnos y cuestionar a las personas que están ahí, que están tomando decisiones y que están haciendo cosas y que ya están surgiendo estos movimientos de no quedarse conformes. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? No conformarse con lo que el otro diga, sino cuestionarlo y cuestionarlo en el buen sentido. No se trata de cuestionar por pelear o cuestionar por cuestionar, sino cuestionar porque verdaderamente surge la duda, ¿no? Y creo que en estos elementos culturales del ser humano, ¿no? En estas cosas que tenemos muy arraigadas los mexicanos, es que
preferimos a veces agachar la cabeza y dejar que pasen por encima de uno. Pero me parece que eso ya está cambiando y creo que es algo bueno. Y creo que también estas cosas, como el investigar, como el pensamiento científico, es decir, entre más se preparen ustedes, entre más estudien, entre más conozcan, si logran terminar prepa en línea SEP, ¿no? Y todo esto que les está proponiendo con toda esta gran oportunidad que tienen de aprender, me parece que justo esa es la forma de poder cambiar, ¿no? Cambiar estos elementos culturales que creo que no nos favorecen y que no benefician como sociedad, ¿no? Y que podemos ahora darnos cuenta también, digo, las redes sociales, una de las funciones de las redes sociales es poder comparar información, enterarnos, ¿no? Tener como más, lo más instantáneo posible y bueno, preguntarnos, cuestionarnos sobre todo esto. Entonces, la misma tecnología, la misma cultura nos está invitando a cambiar estas ideologías, ¿no? Ese es otro de los elementos que se integra aquí en estas características, ¿no? Como lo ideológico también cambia, también se cuestiona, también se buscan alternativas, ¿no? Se buscan otras cosas, otras formas de actuar y es una evolución para el desarrollo, la búsqueda del bienestar. Y tenemos la parte ambiental, que eso no la podemos abandonar, ¿no? Por supuesto, lo ambiental no podemos dejarlo porque es el lugar en donde habitamos y sería negar, ¿no? O sea, solo pensar en uno mismo, en la persona, en el ser humano, que eso también es otra de las cosas que es muy común, ¿no? Sobre todo en los tiempos de justificarse con llamar a la prosperidad, ¿no? Que sacrificamos cosas ambientales que me parece pues que se van a acabar. Entonces que debemos tener como mucho cuidado, mucha conciencia y empezar a conectarnos. Digo, está bien, la tecnología nos trae muy buenas cosas, pero empezar también a conectarnos con el ambiente. La pandemia, el virus, el COVID nos ha dado una gran lección con respecto a eso. Como tener respeto hacia los elementos, los factores ambientales y poder convivir de una forma diferente. Creo que esa es una gran lección que tenemos que entender y lo peor sería, y eso espero que no pase, será muy triste si pasa, que después de este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, de todo lo que está sucediendo a nivel social, a nivel ambiental, a nivel médico, nos quedáramos igual y quisiéramos regresar a lo mismo de antes de la pandemia. No, tenemos que ir hacia otro lugar, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar y para eso está la ciencia. Y para eso está el aprendizaje. Y para eso está la educación, para que nos cuestionemos. Bien, y dentro de esto, que creo que es un tema muy importante, hay dos tipos de procesos, los conjuntivos y los disyuntivos, ¿no? Ustedes díganme en cuál estamos o cuál estamos haciendo o cuál intentamos hacer, ¿no? Los conjuntivos son estos procesos que nos permiten, como su nombre lo dice, conjuntarnos, juntarnos, cooperar, acomodarnos, asimilar, un poco esto que está sucediendo con respecto a la pandemia, ¿no? Cómo nos está cobrando. Bueno, resulta que ahora tenemos que hacer equipo, ¿no? Hacer equipo y ser equipo como sociedad. A diferencia de los procesos disyuntivos, ¿no? Que es lo contrario, como separar. En vez de juntar, separar. ¿Cómo se separa? A través de la competencia, ¿no? Lo que les estaba diciendo. La competencia en nombre del progreso, ¿no? Justificar la destrucción de muchas cosas, ¿no? Sobre todo ambientales, y no nada más ambientales, también cosas humanas, ¿no? Pasar sobre otras personas por esta competencia, ¿no? Por querer ser mejores en un lado, pero destruir otro, lo cual causa un conflicto, por supuesto, y una obstrucción, ¿no? Algo que
aparentemente busca el desarrollo, pero que en realidad no lo da. En realidad genera un precio más importante y lo estamos pagando. Aquí está, aquí estamos. COVID-19 nos demuestra esto, ¿no? Esa es la respuesta. No, eh, no es alguien quien tiene la culpa de esta situación, sino creo que es el planeta como tal, juntos todos, por lo que hemos creado como sociedad, como globalización. Esa es el resultado, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí esos temas difíciles, pero interesantes y que valen la pena pensar. Ahora, bueno, revisemos lo que es la actividad integradora 3, que se llama la ciencia en el tiempo. Aquí a mí me gusta decir y especificar que es muy importante seguir los pasos. Entiendo que ustedes tengan esfuerzos, intereses y todo con respecto al avance científico o los avances científicos, pero sí es importante seguir las reglas, ¿no? Seguir las consignas, que en este caso te pide mínimo 4 avances. Poder buscar, identificar, indagar, investigar sobre 4 avances, no 3, no 2, y mucho menos no uno, porque pues si es uno, ¿qué caso tiene, no? Uno que por más que me den información de uno y sean súper detallados, pues no tiene caso. Me tienen que dar no 3, 4. 4 avances. ¿Entre qué época? Bueno, tenemos la Ilustración hasta la época actual. Entonces, como pueden darse cuenta, pues es mucho, ¿no? Son muchos años, son de menos unos 500 años, ¿no? Más o menos. Entonces, hay muchos avances, pueden buscar, interésense, descubran la relación que hay en un avance con otro. Creo que eso también es muy, muy importante que ustedes lo puedan identificar, lo puedan integrar. Por eso se llama actividad integradora, porque busca integrar estos conocimientos, hacer una relación entre cada uno de estos avances y cómo es que estas contribuciones científicas han ayudado a cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, la computadora. Evidentemente la tecnología, específicamente hablando de la computadora, es algo que cambió la vida, ¿no? El Internet. Sin Internet ahorita pues no podríamos estar conectados, no existiría Prepa en Línea CEP y muchos de los trabajos y formas que ahora conocemos y que se nos hacen muy comunes, pues no lo tendríamos, ¿no? Pregúntense ustedes cómo estaban las comunicaciones antes, si se acuerdan, ¿no? Antes del celular y todo, que bueno, además ahora los celulares se convirtieron en las computadoras básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo era llamar por teléfono? ¿Cómo era mandar mensajes? Muy diferente a lo que es ahora. Entonces, ahí podemos distinguir cómo esos avances tecnológicos, en este caso estoy hablando de avances tecnológicos como es la computadora y el celular, que esos pues son uno mismo básicamente o van en la misma línea, han impactado a la sociedad, pero por supuesto que hay otros avances como la medicina también ha tenido, o sea, son avances científicos, no necesariamente tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, la medicina también ha tenido mucho impacto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, una presentación de precio. Me llegó apenas un mensaje de los asesores de calidad de aquí de Prepa en Línea CEP diciendo que se habían reportado como muchos problemas y situaciones con el programa de Prezi, ¿no? Porque muchas veces lo que hace Prezi es generar un cobro, ¿no? Y entonces había como mucha confusión con eso. Evidentemente, pues no se trata de pagar, sino más bien conocer el programa y entender que se puede dar una presentación diferente, ¿no? Por ejemplo, de PowerPoint, que sí se puede cambiar el formato al menos, ¿no? Y poder que ustedes conozcan Prezi, eso es el chiste de esta actividad. Pero bueno, en caso de que no puedan, en caso de que Prezi les exija un pago, pues no lo hagan y pueden utilizar alguna otra forma de presentación, ¿no? Que ustedes decidan.
Pueden incluir PowerPoint, pero traten de hacer un PowerPoint pues bastante interesante, ¿no? Un PowerPoint muy agradable, no un PowerPoint aburrido y feo. ¿A qué me refiero con aburrido y feo? A que me avienten un montón de información, porque luego eso hacen y la verdad es que me enfurezco. Me enfurezco cada vez que veo ese tipo de presentaciones en donde me copian y pegan información del Wikipedia, que además Wikipedia no es una fuente confiable de información, para nada confiable. Si puedes editar, si cualquiera puede editar Wikipedia, entonces no es una fuente confiable. No usen Wikipedia, busquen artículos de revistas para poder obtener información, ¿ok? Entonces, no me peguen un montón de información. Péguenme los puntos más importantes. Bueno, no los peguen, escríbanlos. Los puntos más importantes, por favor, con eso. Y pongan imágenes alusivas, imágenes que representen cada uno de esos puntos. Dice Yesenia, se trabó en el momento que dijo que en caso de que Prezi, miren qué momento tan interesante se trabó. En caso de que Prezi les cobre, no les deje usarlo, si les insiste y les pide a fuerza un cobro, no lo hagan en Prezi, háganlo en otra forma. Si no les cobra y tienen la versión gratuita, está bien, háganlo en Prezi, aprovechen, conozcan la plataforma, bueno, conozcan la aplicación, es interesante y les ayuda a presentar toda esta información de una manera más atractiva. Entonces, para recapitular con respecto a la actividad integradora 3, 4 contribuciones científicas importantes que hayan impactado a la sociedad. Poner la información muy resumida y poner imágenes, hacer atractiva la presentación. De ahí, incluir un apartado en donde respondas las siguientes preguntas. ¿Los avances científicos están relacionados entre sí y de qué manera? ¿No? ¿Cómo se llegó de uno a otro? Al final vas a elaborar una reflexión, esto también inclúyelo en tu presentación, una reflexión acerca de los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. Es decir, cómo el pensamiento científico impacta, mejora, ayuda a la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata esta actividad, ¿no? Poder relacionar cada contribución, cómo tiene una relación con otra, ponerlos en imágenes así muy claritos, muy bonitos, responder estas 2 preguntas y finalmente elaborar una presentación de precio. Dice, entonces la guardamos como presentación. Pues es que es una presentación, no hay de otra. El Prezi es un programa de presentación. Dice aquí, el procesador de textos, o sea, tú pones, porque como Prezi se utiliza de forma en línea, se genera una liga que se comparte, entonces tú esa liga la pones en una hoja de Word, en un procesador de textos con tu portada, eso sí, no se te olvide poner la portada bien bonita, bien interesante, pones tu liga de Prezi y ya yo la reviso, ¿no? Que tenga cada uno de estos elementos. Si Prezi te cobra, bueno, puedes hacer otro tipo de presentación, pero que sí, Marisol tiene que ser una presentación. Entonces, vamos aquí a la actividad integradora número 4, que se llama metodologías de investigación. Básicamente hay que realizar un cuadro comparativo sobre la metodología cualitativa y cuantitativa que incluya ventajas y desventajas de las aplicaciones, ¿no? Es decir, cuando yo voy a hacer una metodología cuantitativa, bueno, ¿qué ventajas tiene que yo la haga? O cuando voy a hacer una cualitativa, ¿qué ventajas y qué desventajas, ¿no? Finalmente, reflexiona sobre cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales, que eso es
pues básicamente lo que estamos trabajando aquí, ¿no? Porque es importante la metodología cualitativa y la cuantitativa. ¿Y cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico? Es decir, ¿por qué cuesta trabajo? ¿Por qué es difícil aplicar el método científico? Especificando y pensando en ciencias sociales. Y finalmente, la pregunta C, ¿qué metodología consideras que es más conveniente para investigar en ciencias sociales? Entonces, voy a compartir pantalla, a ver, en esta actividad número 3. Entonces, básicamente van a entregar un Word como este. Y no, esta sería la 4, ¿no? Sí, la actividad 4, no la 3, perdón. La 4 es la de metodologías de investigación. Acuérdense de poner sus datos de presentación bien bonito, incluyan la imagen de prepa en línea, módulo 8, ¿no? Especificando nombre de la actividad, su grupo, ¿no? Como todas estas cosas, la fecha, ¿no? En la que la realizan, sus nombres, su facilitador, todo eso. De ahí van a poner el cuadro, ¿no? Vean cómo estoy colocando el cuadro, la metodología, las características, cuáles son las características de la metodología cuantitativa y cuáles de la cualitativa, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, ¿no? Dentro de este cuadro, pues busquen darle presentación, ¿no? Por ejemplo, le dan clic en este diseño, no en este, sino en el de hasta acá, y ya ponen como un cuadro así más interesante, ¿no? Dándole presentación aquí más, utilizando las herramientas de Word, ¿no? Por ejemplo. De ahí recuerden responder de entre 18 renglones, la importancia del método científico, los retos y cuál sería lo más conveniente. No se les olvide, y esto también, de dónde sacaron el cuadro, de dónde sacaron esta información, poner las fuentes de información. Eso nunca se les debe olvidar, ¿no? Poner las fuentes de información de una manera correcta, ¿no? Una manera completa. Súper, súper importante. Rápido, a ver, compartir pantalla. Bueno, voy a compartir mi propia pantalla. Entonces, tenemos aquí, a ver, Prezi. Vamos a ir a la, bueno, aquí mismo, ¿no? Aquí podemos darle clic y que nos lleve al Prezi. Entonces, ustedes sacan una cuenta en Prezi, ¿no? Por ejemplo, yo aquí ya tengo una cuenta. Ustedes se dan de alta, ¿no? Básicamente. Y les va a aparecer esta página. Entonces, pueden elegir esta opción, ¿no? De crear una a partir de ya una plantilla realizada, que eso básicamente les ayuda. Aquí tienen varias opciones. De hecho, les puse ahí un pequeño tutorial que es muy fácil, revísenlo, chequenlo. Por ejemplo, esta fue creo que la que yo hice, ¿no? A ver, le doy play y me despliega, ¿no? Yo hice esta que le puse el título, le puse avances tecnológicos, ustedes pónganle como quieran, que es mía, ¿no? Hagan una cuenta y le dan clic en presentar, traten como de editar todos estos elementos, ¿no? Ponerle título, módulo, actividad, prepa en línea, ¿no? Y empezar, ¿no? Avances tecnológicos, un poco aquí lo que hice fue poner mis datos de identificación y entonces aquí puse los inventos, ¿no? Entonces, bueno, yo puse los mismos básicamente por ejemplificar, ustedes pongan diferentes, ¿no? Computadora, celular e internet, pues básicamente es casi uno, entonces traten de ponerle ahí, ¿no? La importancia y los cambios que ha generado, ¿no? Como esos dos puntos es lo que tienen ustedes que identificar. Dentro de la información que encuentren, sean muy breves, pongan imágenes que representen justamente y pongan puntos nada más. O sea, no me pongan párrafos así súper extremos, ¿no? Los principales cambios, ¿no? Vean cómo Prezi tiene justo esta interacción en donde te va llevando entre... Ay, bueno, sin querer le apreté a una más adelante, pero bueno, cómo tiene justamente
esta interacción, ¿no? Donde te puede ir llevando de diferentes lugares. La reflexión, responder las preguntas, ¿no? Tratando de identificar los beneficios y los efectos del pensamiento, ¿no? El pensamiento científico, cómo impactan en la sociedad, los beneficios del mismo método científico, ¿no? Y poner, bueno, son 4 inventos, no 3, yo solo ejemplifiqué 3. Y entonces ahí tienen la presentación de Prezi. Y la verdad es que no es muy complicado, solo es que ustedes pues lo conozcan, ¿no? Y se familiaricen y no le tengan miedo. Ahora, si les cobra, pues ya, utilicen otra aplicación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Vean el video tutorial que se los dejé ahí en el foro de avisos. Exploren las características, traten de darle la mejor presentación posible. Hagan las actividades poquito a poquito, no las quieran aventar todas de un solo centón. Entiendo que tienen muchas otras ocupaciones, pero bueno, es mejor ir haciéndolas de poco a poco para poder construirlas. Revísenlas justamente, que no les falte nada, que tengan cada una de las características que se les pide. No copien y peguen información, más bien pongan información corta, ¿no? Como más bien frases que indiquen lo que les está pidiendo la actividad. Y bueno, pregunten, ¿no? Si tienen dudas, pregunten, escríbanme por mensajería. Aquí ahorita en esta sesión también es como muy importante, una gran oportunidad. Y bueno, con todo el gusto del mundo les contesto. Así que llegamos a la sección de dudas. ¿Tienen alguna duda, situación, cuestión? Ya veo que tienen sus nombres escritos, ¿no? Yesenia, Fanny, Marisol. ¿Alguna duda? Pueden hablar con su micrófono o pueden escribirme en el chat, como ustedes quieran. Y pueden decirme, no, no tengo dudas, también eso lo pueden hacer. Bueno, veo que todo está muy claro, muy tranquilo y muy sereno. Dice Fanny, ninguna duda. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Con esto terminamos el día de hoy. Les agradezco su participación, que hayan estado aquí en esta sesión. Continuamos conectándonos por mensajería. Escríbanme cualquier cosa y les deseo que tengan una semana muy, muy exitosa. Nos estamos viendo. Hasta luego.